El romero es una super planta medicinal, por eso dentro de sus propiedades lo utilizamos para mejorar la memoria y la concentración. Los expertos lo han estudiado para el cáncer, para el cuidado en la piel, se utiliza para tratar el dolor, la inflamación, como antibiótico, como digestivo e incluso para la caída del cabello. Esta planta tiene tantas propiedades que cada vez se hacen más estudios científicos y es de eso exactamente de lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué contiene el romero que lo hace tan especial? ¿Cómo funcionan todos estos componentes en nuestro cuerpo? ¿Cuáles son los beneficios y cuál es la evidencia científica que existe sobre estos beneficios? ¿Cómo se utiliza el romero? ¿Es mejor utilizarlo como té? ¿Cuánto debería tomar? ¿El aceite de romero funciona? ¿Debo utilizarlo fresco? Pero también quiero dejar algo claro: los cuidados que tengo que tener cuando utilizo el romero. Todo, por más que sea natural, tiene una dosis y si te pasas de esa dosis puede tener efectos secundarios. De eso también vamos a hablar hoy. Todo sobre esta super planta, romero. Empecemos por aquí. Esta planta, es decir, el romero, tiene estas sustancias: ácido rosmarínico, ácido carnósico e incluso aceites esenciales, de los cuales estos y otras sustancias forman parte. Ahora, estas son sustancias antioxidantes, antiinflamatorias e incluso con efectos antibióticos. Por ejemplo, a nivel de potenciar el cerebro y la memoria. ¿Saben por qué? Por sus poderosas sustancias antioxidantes. Como yo ya les dije en muchas charlas, los oxidantes son sustancias que se generan naturalmente en nuestro cuerpo y que destruyen a otras células, lípidos, ADN, etc. Eso envejece nuestra piel, nuestro cerebro, forma parte de enfermedades como el cáncer, como la demencia, como enfermedades cardiovasculares. Nosotros sabemos que a medida que crecemos, nuestro cerebro envejece y si hay sustancias que oxidan, envejecen más. Hay un estudio que se hizo en ratones donde se les da agua de romero, tal cual como nosotros te decimos que tomes agua de romero, y se observa qué ocurre con estos ratones a las 4 a 6 semanas, pero específicamente en sustancias oxidantes de sus cerebros. ¿Y sabes lo que se vio en esos pequeños estudios? Que estos ratones mejoraban el envejecimiento no saludable del cerebro, al mismo tiempo que disminuían las sustancias oxidantes. Ahora ustedes me dirán: ok doctor, pero no todo de lo que ocurre en los animales se puede extrapolar a los seres humanos. Esto es cierto, pero es una gran hipótesis. Lo mismo ocurrió respecto al cáncer. ¿Saben lo que ocurrió? Científicos tomaron células cancerosas y las colocaron en un tubo de ensayo y les colocaron extractos de romero y vieron que estas células cancerosas no podían crecer cuando estaban expuestas a estos extractos de romero. Incluso se avanzó un poco más y se probó en animales que tenían cáncer de estómago, de pulmón e incluso de piel, y se vio que los extractos de romero, ojo, utilizados en dosis muy altas, podían detener o podían disminuir el crecimiento de estos tumores. Hay mucho que estudiar, sobre todo en el cáncer, pero ya se están abriendo pequeñas puertas como hipótesis para estudiarlos en los seres humanos. Respecto a la piel, sabemos que los antioxidantes son fundamentales. En este canal hemos hablado mucho de la vitamina C, de la vitamina E para la piel, de las lociones para la piel. Nosotros sabemos que la piel está muy expuesta a las sustancias oxidantes. Ustedes saben que si tienen a alguien que está fumando cerca, esas sustancias oxidan su piel. Ustedes saben que si se exponen al sol en horarios inadecuados y sin protección solar, su piel envejece porque esos rayos ultravioletas dañan la piel. El romero y sus extractos han sido probados en el laboratorio para ver si tienen función a nivel de la piel. ¿Y saben lo que se ha visto? Que en conjunto con otros antioxidantes, el ácido rosmarínico y el ácido carnósico, podría mejorar el envejecimiento de la piel. Es por eso que algunas lociones incluso contienen ácido rosmarínico. Te voy a contar también lo que pasa en el cabello. Ahora, avancemos un poco más. ¿Sirve el romero para tratar el dolor y la inflamación? Déjenme contarles una cosa. El dolor es un mecanismo de defensa, así como escuchaste. Supongamos que vos te lastimas el codo. Tu cuerpo envía señales de dolor para que retires el codo de lo que te está dañando o de aquello que te lastimó, pero luego te hace que el codo duela para que vos lo mantengas quieto, para que tu cuerpo pueda reparar esa lesión. El dolor
especialmente cuando dura mucho tiempo, va de la mano de la inflamación. Es decir, supongamos que tuviste una infección en el brazo. Van a llegar glóbulos blancos allí para tratar de combatir esa infección y van a liberar sustancias que van a atraer más glóbulos blancos a ese lugar, que al mismo tiempo van a liberar más sustancias inflamatorias. ¿Para qué? Para vencer a aquello que está haciendo mal. Al mismo tiempo va a ocurrir dolor. Ahora, ¿qué tiene que ver el romero con todo esto? Se ha visto en el laboratorio y también en animales y también en humanos, ya te cuento, que el romero puede disminuir las señales inflamatorias. Lo que quiero decir es, cuando tengas una infección van a llegar glóbulos blancos. Ellos van a tratar de destruir esa infección, pero al mismo tiempo van a destruir tejidos que están alrededor, porque no siempre los glóbulos blancos pueden reconocer exactamente lo que te está haciendo mal, entonces hacen un ataque no dirigido y destruyen todo. Ahora, si nosotros pudiésemos disminuir esa respuesta inflamatoria, podríamos tener menos dolor, y esto se probó en el laboratorio. El romero puede disminuir sustancias que inflaman y que causan dolor. Luego se probó en los animales y también tenía la capacidad de disminuir la inflamación. Y hay estudios pequeños en seres humanos que se hacen, por ejemplo, en la artritis, especialmente en la artritis reumatoide. Como ustedes saben, la artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune donde ciertas articulaciones del cuerpo se inflaman, duelen, se calientan, se ponen rojas y generan rigidez y dolor, es decir, inflamación en estado puro. Entonces investigadores tomaron dos grupos de personas y a algunas personas les dieron extracto de romero por boca, vía oral, por 4 a 6 semanas. Y al otro grupo que también tenía artritis reumatoide no le dieron este extracto y vieron qué ocurría a las 4 a 6 semanas. Cabe aclarar que este estudio era pequeño, pero cuando le preguntaban a las 4 a 6 semanas a las personas que tomaban extractos de romero, estas decían que tenían menos dolor que antes y tenían menos dolor respecto a las personas que no tomaban extractos de romero. Por otro lado, los investigadores también pudieron notar que estos pacientes en las áreas inflamadas tenían menor grado de inflamación. Estos estudios no son concluyentes, pero hay estudios en laboratorio, estudios en animales y estudios pequeños en seres humanos. Y estamos hablando de una planta que bien tomada no tiene casi efectos secundarios. Mal tomada ya vamos a ver que puede tener efectos secundarios graves. Lo que quiero decir es, el romero por ahora podría mejorar la inflamación y el dolor. Falta más evidencia, pero esto es muy prometedor. Respecto a su capacidad antibiótica, se ha probado el romero contra Escherichia coli, Staphylococcus, que son bacterias que causan, por ejemplo, neumonías, infecciones urinarias, infecciones de la piel. Se ha probado contra el virus sincitial respiratorio. Se ha probado contra el hongo cándida. ¿Dónde? En el laboratorio. Y se ha visto que sus poderosos antioxidantes y otras sustancias que la planta genera para protegerse de estos virus, bacterias, hongos y de otros patógenos que puedan dañarla, también sirven para destruir estas bacterias, virus y hongos que tanto nos enferman. Veamos ahora a nivel de la digestión. Sabemos que el romero y sus propiedades puede servir para que la vesícula aumente la liberación de los ácidos biliares que almacena. Los ácidos biliares de la vesícula permiten la digestión de las grasas. Entonces, la gente suele tomar el romero y ya te voy a contar que eso tiene sentido antes o durante las comidas para digerirlas mejor. Y por último, respecto al cabello. Se ha probado en humanos que dar romero por más o menos 6 meses de manera tópica a través de masajes con aceite de romero podía aumentar el tamaño de los folículos pilosos y disminuir la caída del cabello en seres humanos. Sin embargo, esto no ha sido comprobado porque hay otros estudios que quisieron mostrar lo mismo y que no vieron beneficios. Entonces realmente no sabemos dónde estamos parados respecto a la pérdida del cabello. Sin embargo, utilizar romero puede hidratar el cabello, puede limpiarlo adecuadamente por sus sustancias antibióticas, antifúngicas y antivirales. Todos estos beneficios llevan a que los investigadores continúen estudiando sobre los beneficios del romero en el cabello. Ahora, ya vimos rápidamente y en resumen los beneficios. ¿Cómo deberías usar el romero? Nuestra recomendación son 3 tipos. Agua de romero, donde simplemente nosotros te sugerimos siempre en este canal al agua que vos tomás, porque recomendamos que tomes mucha agua, agregale limón, agregale romero o agregale canela. ¿Cuántos? 1 gajo o 2 gajos a medio litro, 1 litro de agua y es el agua que vas a tomar en todo el día. Hay otras formas, a través del té.
Para hacer té de romero necesitas entre 1 a 2 cucharaditas de té de romero seco o romero fresco. Ponerlos en 200-250 mililitros de agua, esto es más o menos una taza, y hervirlo durante 5 a 10 minutos y luego dejarlo reposar durante otros 10 a 15 minutos. El romero irá liberando sus sustancias y quedará un color marrón rojizo. Ese té de romero se puede tomar caliente o frío, entre 1 a 2 veces por día, especialmente antes o durante el almuerzo para ayudarte con la digestión como hablamos recién. Pero también lo puedes utilizar en forma de aceite. Para eso vienen potecitos especiales con aceite esencial de romero, que puedes utilizarlo para el cabello, aunque la evidencia todavía no es contundente, e incluso para tratar el dolor, por ejemplo, en un sitio que esté inflamado o dolorido. No lo uses directamente sobre lastimaduras, pero si te duele algún músculo o algo, hay estudios pequeños que muestran que utilizar 2, 3 o 4 gotitas de aceite de romero y masajear la zona puede aliviar y mejorar los síntomas de dolor. Entonces, otra forma de utilizarlo. Y la forma más conocida, utilizar el romero fresco. Como ustedes saben, la planta de romero tiene un sabor espectacular y utilizarlo en las comidas, sobre todo al finalizar y de manera fresca, le dará un sabor ideal a tus alimentos. Ahora, no todo es tan bueno en el romero. Hay que tener ciertos cuidados porque cualquier cosa en el planeta mal utilizada puede generarnos daño y el romero no es la excepción. Si vos sos una persona que consume mucho romero, podés tener vómitos, podés tener diarrea, podés tener espasmos musculares e incluso problemas neurológicos. No consumas más de una taza de té de romero o 2 a lo sumo por día. No consumas todos los días. Tampoco consumas vía oral el aceite del romero en dosis que no conocemos. Por otro lado, aquellas personas que tienen problemas en la vesícula, piedras o vesículas inflamadas, el romero puede empeorar esa situación porque hará trabajar más a la vesícula. Entonces, si tenés estos problemas, consulta con tu médico si tomar romero es lo mejor que podés hacer. Y por último, los pacientes que utilizan anticoagulantes, que son medicamentos que ayudan a licuar la sangre para evitar que se formen trombos, por ejemplo, porque tenés una arritmia en el corazón o porque tuviste un trombo en las piernas o un trombo en el pulmón, utilizan anticoagulantes. Y plantas como el romero pueden interferir aumentando o disminuyendo la función de estos anticoagulantes. Por eso siempre que tomes anticoagulantes y que vayas a tomar cosas naturales, siempre consulta a tu médico a ver si es lo mejor que puedes hacer o si tal vez deberías disminuir la dosis. Entonces, desde Dr. Beller te contamos, el romero es una super planta medicinal con potencialmente todos estos beneficios. Contanos desde dónde nos seguís y déjanos tu comentario sobre qué querés que te hablemos la próxima vez. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.